La existencia de los soldados nazis en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial fue una experiencia marcada por un sufrimiento extremo, en contraste con la relativa estabilidad que aún se vivía en Alemania durante los primeros años del conflicto. Las cartas enviadas a sus familias por estos soldados, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años, revelan un abismo entre la brutalidad del frente y los recuerdos nostálgicos de una vida civil que parecía cada vez más lejana. Estas misivas describen marchas agotadoras bajo temperaturas que podían descender hasta los menos 30 grados centígrados, hambre persistente, condiciones insalubres y un miedo constante que impregnaba cada momento. La vida diaria en el frente oriental era un auténtico calvario, caracterizada por privaciones físicas y emocionales que transformaron a estos jóvenes en sombras de lo que fueron. La rutina infernal en el frente oriental. En el frente, los soldados nazis enfrentaban condiciones que desafiaban la resistencia humana. Su dieta se limitaba a raciones escasas y de mala calidad, pan duro, sopas aguadas de nabo o carne enlatada de dudosa procedencia, a menudo obtenida de animales como caballos. En muchas ocasiones, la desesperación los llevaba a saquear aldeas soviéticas para conseguir alimentos, un acto que reflejaba tanto la necesidad como la brutalidad de la ocupación. Dormían en trincheras improvisadas, búnkeres precarios o, en los peores casos, a la intemperie, expuestos a un frío glacial que provocaba congelaciones y enfermedades como el tifus o la disentería, agravadas por la falta de higiene. Las cartas y paquetes enviados desde Alemania eran un raro consuelo, un vínculo frágil con un mundo que parecía desvanecerse. Algunos soldados intentaban aferrarse a pequeños rituales, como afeitarse o celebrar la Navidad de manera simbólica, pero estas prácticas quedaban opacadas por la violencia y el caos del entorno. Tras la derrota en Stalingrado en 1943, el sentimiento de desesperanza se intensificó, convirtiendo la guerra en una lucha por la supervivencia en un escenario sin salida. El fervor inicial y la propaganda nazi. La Operación Barbarroja, lanzada en junio de 1941, fue la invasión más ambiciosa de la historia, con cerca de 3 millones de soldados cruzando la frontera soviética en un ataque sorpresa. Este despliegue masivo requería un esfuerzo colosal de reclutamiento, especialmente de jóvenes, muchos de los cuales apenas habían dejado la adolescencia. La maquinaria nazi, liderada por figuras como Joseph Goebbels, se valió de una propaganda cuidadosamente diseñada para despertar el fervor patriótico. Se presentaba la guerra como una cruzada para salvar a Alemania y a Europa del supuesto peligro judeo-bolchevique, prometiendo gloria y victorias rápidas. Las Juventudes Hitlerianas, fundadas en 1926, desempeñaron un papel crucial en este proceso, adoctrinando a los niños desde temprana edad para convertirlos en soldados leales al Reich. Testimonios como el del soldado Hans Richter, de 18 años, ilustran el impacto de esta propaganda. Me sentía llamado a cumplir con mi deber. Nos dijeron que la Unión Soviética era un imperio de maldad, y yo estaba convencido de que luchaba por algo más grande que yo. Sin embargo, la realidad del frente pronto desmentiría estas ilusiones. Incluso los soldados más experimentados, provenientes de campañas en Francia o los Balcanes, se enfrentaron a un conflicto de escala y brutalidad sin precedentes. La euforia inicial de los jóvenes reclutas, alimentada por promesas de victorias rápidas, se desvaneció al chocar con la feroz resistencia soviética y las duras condiciones del terreno. La magnitud de la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja, cuyo nombre en código era Directiva 21, no fue una simple ofensiva, sino un conjunto de operaciones coordinadas a lo largo de un frente de casi 3.000 kilómetros. Se organizó en 3 grandes grupos de ejércitos con objetivos específicos. Grupo de Ejércitos Norte, liderado por el mariscal Wilhelm von Loeb, tenía como meta capturar los estados bálticos y Leningrado, un centro clave de la Unión Soviética. Grupo de Ejército Centro, bajo el mando de Fedor von Bock, era el más numeroso y se dirigía hacia Moscú, el corazón político y militar soviético. Grupo de Ejército Sur, comandado por Gerd von Rundstedt, buscaba apoderarse de Ucrania y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso, esenciales para la maquinaria de guerra nazi. El soldado R. Weber, de la 16ª División Panzer, describió la enormidad de la misión: éramos solo una pieza de un engranaje gigantesco.
Nuestra tarea era avanzar hacia Moscú y aplastar todo a nuestro paso, pero pronto entendimos la inmensidad de lo que enfrentábamos. En las primeras semanas, los ejércitos alemanes avanzaron con rapidez, especialmente gracias a las tácticas de Blitzkrieg y las divisiones Panzer, equipadas con tanques avanzados como los Panzer III y IV. Sin embargo, la resistencia soviética, el terreno inhóspito y los problemas logísticos comenzaron a frenar el ímpetu inicial. En el sur, Ucrania cayó bajo control nazi, pero las promesas de ser recibidos como liberadores se desvanecieron ante la hostilidad de los civiles locales. La Blitzkrieg y sus límites. El éxito inicial de la Blitzkrieg se debió a la velocidad y la coordinación de las divisiones Panzer, especialmente la primera división Panzer y el grupo Panzer II, liderado por Heinz Guderian. Estas unidades avanzaron rápidamente, rodeando ejércitos soviéticos y capturando cientos de miles de prisioneros. Sin embargo, las extensas líneas de suministro, el barro otoñal y la llegada del invierno ruso comenzaron a desgastar la maquinaria nazi. El soldado Heinz Müller, de la segunda división Panzer, relató: al principio nos sentíamos invencibles, pero el clima y la falta de combustible nos detuvieron. El enemigo no era solo el ejército soviético, sino también la naturaleza misma. A medida que la guerra se prolongaba, los soldados comenzaron a cuestionar las promesas de victorias rápidas. El entusiasmo inicial dio paso al agotamiento, y el miedo comenzó a infiltrarse incluso en las unidades de élite. La propaganda nazi, que había pintado a los soviéticos como subhumanos, chocaba con la realidad de un enemigo tenaz y bien organizado. La propaganda y la deshumanización del enemigo. La maquinaria propagandística nazi desempeñó un papel central en la preparación psicológica de los soldados. Desde los inicios del régimen, el comunismo fue presentado como el enemigo definitivo, y los soviéticos fueron retratados como bárbaros aliados con los judíos, una amenaza existencial para la civilización aria. Folletos, películas y periódicos caricaturizaban a los soldados soviéticos con rasgos exagerados y los mostraban como seres primitivos. Esta deshumanización justificaba las atrocidades cometidas contra civiles y prisioneros, presentadas como una lucha por la supervivencia de la raza aria. El soldado Eric Wash relató una experiencia que desafió estas narrativas: nos dijeron que luchábamos contra un imperio maligno, pero al llegar vimos a personas comunes, como nosotros, atrapadas en esta guerra. Sin embargo, la propaganda seguía alimentando la narrativa de una guerra justa, incluso cuando las brutalidades nazis, como las ejecuciones masivas y el plan de hambruna, se intensificaban. Este plan, ideado por Herbert Back, buscaba despojar a la Unión Soviética de alimentos para abastecer a Alemania, causando hambrunas masivas. Aldeas enteras fueron incendiadas, y miles de civiles, especialmente judíos, fueron ejecutados en masacres como la de Babi Yar. La dieta de los soldados, entre la supervivencia y la miseria. La alimentación de los soldados alemanes en el frente oriental reflejaba las duras condiciones del entorno. Las raciones estándar, conocidas como Feldverpflegungssatz, incluían 3 comidas diarias, con la comida principal al mediodía, que aportaba la mayor parte de las calorías. Estas comidas, preparadas en cocinas de campaña, gulas canone, incluían pan de centeno, carne, a menudo de caballo, legumbres, patatas y, ocasionalmente, frutas o verduras frescas. Sin embargo, cuando las cocinas no podían seguir el ritmo del avance, los soldados dependían de las raciones de marcha, Verpflegung im Alarm, o las temidas raciones de hierro, Eiserne Portion. Las raciones de hierro, diseñadas para emergencias, consistían en galletas duras, Zwieback, carne enlatada y café o té. Estas galletas, apodadas ladrillos de cemento por su dureza, eran prácticamente incomibles sin remojarlas. La carne enlatada, conocida sarcásticamente como Otterman, hombre viejo, era insípida y de origen dudoso. Aunque estas raciones eran ligeras y calóricamente densas, carecían de cualquier atractivo culinario, lo que reflejaba la mentalidad pragmática del ejército nazi. Hacia 1944, se introdujeron raciones mejoradas con chocolates y cigarrillos, pero estas llegaron demasiado tarde para la mayoría de los soldados en el frente oriental. Cartas desde el frente, un eco de humanidad. Las cartas enviadas desde el frente eran un salvavidas emocional para los soldados.
Escribir en papel estándar proporcionado por el ejército, Feldpost. Les permitía mantener un vínculo con sus familias, aunque cada carta era revisada por sensores para evitar filtraciones de información o expresiones de desánimo. En las primeras etapas de Barbarroja, las cartas reflejaban optimismo, como la del soldado Otto Fischer: avanzamos rápidamente hacia el este. Los soviéticos son débiles, y estaremos en casa para Navidad. Sin embargo, a medida que la guerra se intensificaba, el tono cambió. El soldado Becker, en 1942, describió el frío, el hambre y la enfermedad, con un pesimismo que reflejaba la creciente desesperación. Los paquetes enviados desde Alemania, con chocolates, calcetines o cigarrillos, eran un raro consuelo, pero su entrega se volvió irregular tras Stalingrado. Las cartas de los soldados, cada vez más oscuras, hablaban de un frente donde la supervivencia era la única meta, y muchos expresaban su frustración con las mentiras de la propaganda. El punto de inflexión, Stalingrado. La batalla de Stalingrado, 1942 a 1943. Marcó el punto de inflexión en el frente oriental. El Sexto Ejército, bajo el mando de Friedrich Paulus, se enfrentó a una resistencia soviética feroz. Los soldados, atrapados en una ciudad en ruinas, luchaban por cada edificio mientras el invierno ruso los diezmaba. El soldado Kolar relató: pensábamos que tomaríamos la ciudad en días, pero los rusos lucharon por cada centímetro. Estábamos perdiendo, y lo sabíamos. El frío, el hambre y el miedo a la captura o la muerte dominaban sus mentes. En enero de 1943, con más de 200.000 bajas, el Sexto Ejército se rindió, marcando el fin del avance nazi y el comienzo de una amarga retirada. La relación con los civiles soviéticos. La interacción con los civiles soviéticos fue otro aspecto que desafió las expectativas de los soldados. Aunque la propaganda nazi los había preparado para ser recibidos como liberadores, la mayoría de los civiles los veían con hostilidad y miedo. Las políticas de ocupación nazi, incluyendo el plan de hambruna, las ejecuciones masivas y la quema de aldeas, intensificaron esta animosidad. Sin embargo, algunos soldados, como Wilhelm Langebein, mostraron gestos de humanidad, compartiendo momentos de empatía con civiles en medio del caos. La guerra química, el papel de la pervitina. Para soportar las demandas físicas y mentales del frente, muchos soldados recurrieron a la pervitina, una metanfetamina distribuida por el ejército nazi. Esta píldora milagrosa aumentaba la resistencia y suprimía la fatiga, pero a un costo elevado. El soldado Hans H. describió sus efectos: me sentía invencible, pero pronto la paranoia y la desconexión se apoderaron de mí. El uso prolongado llevó a la adicción, depresión y problemas psicológicos, afectando la moral y la estabilidad de las tropas. La amarga retirada. Tras Stalingrado, el avance nazi se convirtió en una retirada desesperada. La contraofensiva soviética obligó a los soldados a huir en condiciones brutales, abandonando equipos y heridos. Hans Schroth, en sus diarios, describió la retirada como un caos: no éramos soldados, éramos hombres destrozados, huyendo de un enemigo implacable. Mientras tanto, la propaganda nazi en Berlín seguía proclamando victorias, ignorando la realidad del frente. Los soldados, conscientes de las mentiras, comenzaron a ridiculizar los informes oficiales, sintiéndose traicionados por sus líderes. Un legado de conflicto moral. Los soldados de la Operación Barbarroja fueron tanto agresores como víctimas de una maquinaria de guerra impulsada por la ideología y la propaganda. Movilizados por promesas de gloria, se enfrentaron a una realidad de sufrimiento, brutalidad y derrota. Algunos participaron en atrocidades, mientras que otros cuestionaron las órdenes y mostraron humanidad en medio del horror. Su historia es un recordatorio de las complejidades morales de la guerra, donde el adoctrinamiento, el deber y la supervivencia se entrelazan en un trágico tapiz de consecuencias humanas.